Siguiente invitado es el ingeniero Carlos Salazar Medina, analista internacional, y me preguntaba cómo resumir tantos siglos en pocos minutos. Esta guerra de los Cárpatos, bueno, el conflicto de nunca acabar, en 30 años, más de 1 millón de desplazados, 30.000 muertos. Y lo raro, Carlos, es la figura del mapa, un mapa que no se sabe dónde empieza un país y dónde termina el otro. Sí, Bienvenido. buenos días, Fernando. Solamente hubo un lapsus lengua ahí que fue Cáucaso, no el Ok. Cárpato. Cárpato es Sí, Rumania. sí, Cárpatos de Rumania, Cáucaso. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de tratar de hacer un poquito de docencia, de resumir 2000 años de historia y siglos de conflicto. Tenemos que remontarnos a las guerras permanentes que hubo entre el Imperio Ruso, el de los Romanov, y el Imperio Otomano. Recuerda que la lucha geopolítica siempre está basada en la búsqueda de recursos, recursos naturales, riquezas y posición geográfica. En este caso, el Mar Negro, la salida por el estrecho de Bósforo, conocido como el Canal de Bósforo, que divide a Estambul en una parte europea y una parte asiática. Y es así como se llega en 1921, estando Lenin vivo. Sí. Bueno, siempre le atribuyen a Stalin todas esas decisiones, pero Lenin estaba vivo cuando se le permite, cuando se termina con la República Transcaucásica Sí, soviética y se crean las repúblicas de Azerbaiyán, Armenia y Georgia. y Georgia o Grusia, como se llaman ellos, Grusia. Se crean estas tres repúblicas soviéticas y se deja dentro del territorio de Azerbaiyán un enclave llamado Nagorno-Karabaj, cuya población es mayoritariamente, dominantemente armenia. Y aquí empezamos. Los armenios son cristianos, probablemente los cristianos más viejos de la historia. Sí, Los armenios y los azeríes no tienen esa, a pesar de que convivieron mucho tiempo unos cristianos y los azeríes musulmanes, y aquí abro un paréntesis, en su mayoría chiíes. Y si vemos el mapa, porque esto tiene muchas connotaciones, si vemos el mapa, ¿quiénes limitan con estos países, con estos estados, con estas naciones en el Cáucaso? Hacia el norte de Armenia y Azerbaiyán tenemos a Georgia, a Grusia, la patria de Stalin y la patria del tristemente célebre también Lavrent Iberia. Al sur limitan con Irán, al este con el Mar Caspio, que no es otra cosa que un lago salobre, pero que hoy en día representa en la geopolítica, en la búsqueda de recursos, una de las más grandes riquezas en petróleo y gas natural del planeta. Razón por la cual se han venido dando estos conflictos en Siria previamente y ahora en el Cáucaso. Al oeste, todos estos países pues tienen una parte de Turquía, una parte de Georgia y más al oeste, ya sin limitar con Armenia ni Azerbaiyán, el Mar Negro. Ahora, cuando se empieza a hablar de la perestroika, de la glasnost, transparencia y demás, promovida por Mikhail Gorbachev a su llegada a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985, los armenios comienzan también, no solamente porque siempre mantuvieron su identidad, igual que los azeríes, sí, su identidad nacional, siempre aspiraron a una independencia, pero Armenia tiene una historia también plagada con sus relaciones con Turquía, que registra un holocausto a principios del siglo XX cuando terminó la Primera Guerra, en medio de la en Primera medio de Guerra la Primera Mundial. Guerra Mundial. Sí. Y el enemigo natural de Armenia es Turquía. No olvidemos que los azeríes o azerbaiyanos prácticamente son turcos. Sí.
¿Ves? Con una pequeña diferencia, Fernando y estimados amigos de Next TV, en su mayoría chiitas. No suníes. ¿Qué te indica eso? Tienes que mirar la frontera sur. Irán. Son entonces muy bien vistos y muy bien apreciados por una potencia de la región llamada Irán. Bueno, lo cierto... Al norte, bueno, no mencionamos la presencia de un conglomerado. En el propio corazón de Armenia hay una república autónoma, Nakhchivan, que pertenece a Azerbaiyán. Armenia, si tú la miras, parece una raqueta de tenis, el mapa. Y el mango, de un lado tienes a Azerbaiyán y del otro lado tienes a Azerbaiyán. Es decir, está partida por la mitad, como que Panamá la partiéramos por la mitad en Veraguas, ¿no? Y ahí, al otro lado, las partes que son Chiriquí, Nuevo del Toro, hubiese pedazos que pertenecieran, por ejemplo, a Colombia, para decir algo correcto. Orientativo. Pero la pregunta es, conflicto que ya ha causado decenas de miles de muertos en la guerra a principios de los 90 y que ha mantenido una tensa calma que se ha roto varias veces, sí, podría causar un gran efecto negativo a la humanidad por la cantidad de desplazados que se van a dar, por la cantidad de refugiados que va a originar y que tenemos a sus vecinos más próximos en el continente europeo, a países que son prácticamente indiferentes, insensibles al dolor humano, que ya lo estamos viviendo con las migraciones producto del conflicto de Siria, producto de otros conflictos en la región. Y si este conflicto se profundiza, sí, los rusos tienen una posición muy delicada y jugar muy fino el ajedrez. ¿Por qué? Turquía no le tiene miedo ni respeta a ninguna potencia y juega con todas. Exacto. Sobre todo porque su propio sistema político, que es muy autoritario, cuasi una dictadura del señor Recep Erdogan, que tiene un poder total sobre ese gran país que tiene el ejército más grande de la OTAN, pero ellos no son fieles a la OTAN, como tampoco son fieles a Putin, a pesar del coqueteo que han tenido en los últimos años. Ellos son fieles a ellos mismos y siempre han aspirado a tragarse a Armenia. De hecho, Armenia tiene poblaciones grandes en Turquía de territorios que antes eran armenios. En el conflicto de Nagorno-Karabaj, allí los armenios lograron hacer una especie de zona de amortiguamiento tomándose territorios que eran fuera de Nagorno-Karabaj, que eran de Azerbaiyán, y están en disputa. Azerbaiyán ha dicho que los va a recuperar y Turquía acaba de declarar ayer, fresquito, que ellos van a darle todo su apoyo a Azerbaiyán. Si Turquía le da todo su apoyo a Azerbaiyán, si Irán le da todo su apoyo a Azerbaiyán, ahí es donde Irán es un buen amigo de Rusia en el contexto de la geopolítica. Pero Rusia ha sido siempre bastante neutral en el conflicto porque se trata de dos hijos de la Unión Soviética y del antiguo imperio ruso, antes de la Unión Soviética. Entonces, vamos a ver quiénes son los armenios, quiénes son los azeríes. Y mira, Armenia, ¿te dice algo el nombre Mikoyan? Claro. Tú eres uno de las máximas autoridades en términos de guerras y de la historia de las guerras. Anastas Mikoyan y su hermano Artemi o Artyom o Artemio Mikoyan, el diseñador y creador de los aviones de guerra MiG de la Unión Soviética. Y Anastas Mikoyan, una de las principales autoridades, tanto en el final del periodo de Stalin como en el periodo de Khrushchev. Sobre todo en el periodo de Khrushchev. Exactamente, fue la primera autoridad soviética que pisó Cuba antes de que se declarara el Estado, el socialismo en Cuba. Una gran autoridad. Georgia, como dije, la patria de Stalin, de Shevardnadze, de Beria. Pero los azeríes son más ricos en recursos que los armenios. Sin embargo, los armenios son más poderosos militarmente. Ahora, Azerbaiyán en los últimos años, haciendo uso del billete que le entraba por sus recursos como el petróleo y el gas y demás, han reforzado sus fuerzas armadas.
A pesar de eso, en la balanza tú tienes que inclinarla hacia Armenia militarmente. Pero ya cuando entran otros actores, potencias medianas, poderosas en el rejuego, si entra Irán en el rejuego, entonces ya suena una campanita más al sur, que se llama Israel. Israel y Armenia tienen una excelente relación histórica. Los que han ido a Tierra Santa habrán visto la presencia de los cristianos armenios en los sitios de importancia cristiana. Por otro lado, no hay quien saque el provecho a esto, porque ¿de qué sirve encender esta mecha? Aquí es donde Naciones Unidas tiene que sentar, porque hasta ahora el grupo de Minsk no logró nada, que eran Rusia, Francia y Estados Unidos. No lograron, ellos no han podido todavía, porque los sentimientos enraizados por siglos de un pueblo y del otro. A nosotros nos cuesta comprender esto en Panamá, Fernando, porque a ti nadie te dice Fernando Correa, tú eres de origen español. Sí, y a mí me dicen, tú eres de origen gallego. Sí. No. Aquí, por más que tú tengas mucho amor por Italia siendo descendiente de italianos, o por Grecia siendo descendiente de griegos, no es igual en estos países en donde tú puedes pasarte 400 años viviendo dentro de un estado, en otra nación, pero tú sigues siendo lo que eran tus ancestros. Por ejemplo, mi profesor de termodinámica en la universidad en Bulgaria, Edi Arsenian, era armenio. Claro. Uno de los principales profesionales de la televisión búlgara, que tenía el programa más exitoso, se llamaba Siaka Nedelia, o Cada Domingo, era Kiborkian. Eran armenios de 400 años. Ellos se mantenían armenios. Ellos mantenían su creencia religiosa, su idioma, su escritura. Los armenios tienen escritura, los azeríes mantienen también sus tradiciones, sus creencias musulmanas, todo lo que los identifica como Estado. Pero hay profundas confrontaciones, hay profundos odios de lado y lado, y ya van registrados decenas de miles de muertos en este conflicto. Y ahora se está aprendiendo. Ya estaba revisando. Estamos hablando de centenares de carros de guerra, de centenares de tanques, de centenares, de decenas de equipo de la aviación de lado y lado. Entonces, ¿quién es la primera víctima de todo conflicto armado? La verdad. La verdad. Bueno. Los azeríes, por un lado, dicen que han derribado tantos aviones o han destruido tantos objetivos armenios. Los armenios, por otro lado, dicen que ellos han destruido tantos, y tienes que buscar el balance de esas historias. Pero en Stepanakert, que es la capital de Nagorno-Karabaj, ellos se proclamaron independientes hace unos años. Solamente 4 estados no reconocidos por el concierto de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son esos estados? Otros que aspiran en la región. ¿Quiénes están en esa región? Cuando tú miras el mapa, para la parte rusa de esa región, que viene a ser algo así, si tú lo miras territorialmente, como las 3 Guyanas pegadas, allí vas a encontrarte primero con los chechenos. Te vas a encontrar con Osetia del Sur, que está dentro de Georgia, y Osetia del Norte, que está dentro de Rusia. Te vas a encontrar con Dagestán. Te vas a encontrar con un cúmulo de países que están tratando de obtener su independencia, porque en estas regiones existe mucho la figura de la república autónoma dentro de otras repúblicas. Y esas repúblicas se han mantenido en permanente conflicto. Georgia tuvo una guerra con Rusia hace unos años por el tema de Osetia del Sur. Está Abjasia, está Azaria. Está un montón de lugares que pueden encender una mecha que nadie tiene idea cómo va a terminar. Exacto. Y hay una telaraña de identidades, de creencias, de culturas, de idiomas, en las cuales están confrontados unos con otros. Y, por ejemplo, la indiferencia geopolítica que ha mostrado el presidente Trump en muchas regiones del mundo, y en esta en especial, le ha abierto el camino ¿para qué? Para que Turquía, Irán, y en este caso Rusia, que jamás
entendamos, Rusia jamás va a renunciar a su preponderancia. Este es su patio trasero. Esto para Rusia viene siendo como los panameños para Estados Unidos, que ellos siempre nos miran como parte de ellos, aunque no lo seamos. Don Carlos. Pero así nos miran, así mira Rusia a esta región. Gracias. Y una conflagración, repito, Fernando, para terminar, no tendría ganadores. El planeta entero va a perder y nosotros nos veríamos afectados de mil maneras. Exacto. Porque nosotros, como todos los países, somos receptores de todas las cosas buenas o malas que pasan en el planeta. Así es. Carlos Salazar Medina, gracias por estar con nosotros.